Muy buenas noches, bienvenidos estudiantes y docentes de la comunidad del Bachillerato Internacional en el Perú a esta nuestra tercera conferencia del Think We Talk Virtual 2021, en la que queremos fortalecer la formación del pensamiento crítico, la reflexión y el análisis desde la perspectiva de los temas opcionales relacionados con el conocimiento. En esta oportunidad, el tema que nos reúne es religión y conocimiento, tema muy especial en tiempos de tecnología, de dudas e incertidumbres. Queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible este evento, particularmente la Asociación de Colegios IB del Perú y a la Pontificia Universidad Católica del Perú, particularmente a Catherine Gildemeister y a todo su equipo que noche a noche en estos encuentros nos apoya. Hoy seguiremos la misma mecánica de las sesiones anteriores, es decir, el conferencista compartirá su ponencia durante 45 minutos. Durante la presentación y al término de la misma podemos compartir preguntas a través del chat. En los últimos minutos, el expositor responderá a algunas de las preguntas. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor Rolando Pérez. Él es profesor asociado del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, doctor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Investigación de la Comunicación por la Universidad de Colorado, Estados Unidos, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas, CICEPA-PUC. Su área de estudio es medios y religión, comunicación y desarrollo. Es miembro de Latin America Studies Association, LASA, World Association for Christian Communication, WAC, y grupos de investigación sobre religión, neoliberalismo y postcolonialidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Con ustedes, el doctor Rolando Pérez. Muchas gracias, Luis Felipe. Qué gusto poder estar esta noche con ustedes para compartir esta sesión, este momento de conversación y compartir sobre un campo tan cercano y a veces tan distante a la vez, ¿no? Entonces me gustaría compartir algunas ideas que yo he colocado en el PowerPoint y luego podemos quizás entrar una conversación. Así que voy a entrar a mi PPT para... un momento nada más. Ahora sí. Perdón, voy a hacer un cambio. Un momento, porque estoy con otro PPT. Ahora sí. Ya está. Ok. No está saliendo el PPT que tenía previsto, así que les pido un instante que ahora lo resuelvo. Un momento, por favor. Me está fallando la máquina. Perdonen, pero ahora creo que... Listo, creo que sí. Ya, ahora sí, me parece.
pueden ver allí, ¿no? Sí. Ya está. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, una cosa que hay que decir de entrada es que cuando pensamos un poco en el fenómeno religioso o la religión como tal, lo primero que es importante destacar es que la religión es mucho más que, digamos, el conjunto de instituciones religiosas que nosotros conocemos. Y la religión, hay que decirlo de entrada, hace parte de nuestra vida, de nuestro mundo, en realidad. Y es por eso un fenómeno cultural, ¿no? Entendiendo la cultura como una manera de comprender el mundo, de comprendernos y comprender a los otros, una cosmovisión, ¿no? Los ritos, las creencias, las normas éticas, religiosas, son todas ellas construcciones sociales. Esta es una primera cosa importante y esto nos permite acercarnos un poco más a ese fenómeno que, como digo, es tan cercano y distante a la vez, ¿no? Que son, digamos, los ritos, las creencias religiosas, son al final construcciones que se comparten entre los miembros de la comunidad, ¿no? Pero también se puede entender la religión, digamos, desde la perspectiva del individuo, ¿no? Porque lo social, ¿no es cierto?, lo que construimos, se expresa en prácticas muy individuales, ¿no? Quien finalmente siente la necesidad religiosa es el individuo, ¿no? La religión, por lo tanto, constituye un sistema de prácticas rituales, sistema de creencias, de organización religiosa, de normas éticas, pero también es una experiencia, digamos, propia, subjetiva, individual. Y por lo tanto, es experiencia y certeza de la realidad, de lo sagrado, de lo trascendente. La religión está muy conectado con ese mundo de lo trascendente, ¿no? Entonces, palabras claves, ¿no? La religión tiene que ver con las prácticas rituales que nosotros vamos construyendo, las creencias, el sistema de creencias. También tiene que ver con lo que de eso se desprende en términos de las organizaciones que se constituyen y un marco de normas éticas y finalmente toda la experiencia que vivimos, ¿no? Desde la subjetividad. Este autor, Geertz, es un antropólogo que trabaja el tema de la religión, digamos, es un autor clásico, y ve la religión como un sistema cultural, como un sistema de símbolos y significados para representar la realidad en términos sagrados. La práctica del creer le otorga sentido religioso a la realidad. Este es un aspecto importante. La creencia que nosotros vamos, digamos, construyendo, es lo que le da sentido a la realidad. Lo que creemos le da sentido a nuestra práctica. Y la religión en ese sentido es una perspectiva, ¿no? Es una manera de ver el mundo, ¿no? Que se mantiene por los ritos que desarrollamos, ¿no? Y de alguna manera, digamos, contribuye a darle un orden al mundo, al cosmos, ¿no? Y en términos de contraste, digamos, de alguna manera eliminar el caos existencial. Durkheim es otro autor que plantea la religión como el conjunto de prácticas y creencias relacionadas con las cosas sagradas y compartidas por una comunidad que los estudiosos le llaman la iglesia o la institución religiosa, ¿no? Un rasgo común en las religiones, ¿no? Que es este asunto de separar, de hacer contraste entre lo natural y lo sobrenatural, lo trascendente, ¿no? Las religiones siempre están, digamos construyendo prácticas en relación a eso que
está en la trascendencia, pero están muy conectados también con el mundo natural. Y la otra cosa es este contraste entre lo sagrado y lo profano, lo sacro y lo profano. Aquí hay todo una contraste entre qué es lo sagrado, lo profano, ¿no es cierto? Esa parte extraordinaria, ¿no? Lo misterioso, lo trascendente. Lo sagrado organiza y motiva una forma de ver el mundo, la realidad que vamos construyendo. Hay una cosa interesante y es que la modernidad, el mundo moderno, ha empezado a diluir lo sagrado en el seno de la sociedad, pero no lo ha desaparecido. Acá hay un aspecto interesante que me gustaría, digamos, plantearlo, y es que el mundo moderno ha planteado, o los estudiosos en el mundo moderno plantearon vaticinaron que la religión estaba camino a desaparecer. Y la verdad es que lo que ha ocurrido más bien es que la religión se ha revitalizado tremendamente. Y eso lo podemos ver ahora. Ustedes pueden ver eso, que la religión no ha desaparecido. Lo pueden ver en distintos espacios de la sociedad, ¿no? Aquí hay algunos conceptos que no me voy a detener. Quiero ir un poco más a mirar un poco la religión en el mundo moderno. Es muy interesante lo que está ocurriendo ahora, porque hay un proceso de lo que se conoce como pluralización del mundo religioso. Pero hay otros elementos más que me gustaría destacar, ¿no? Fíjense ustedes en estas imágenes que quiero que tomen atención. Si ustedes ven la imagen, la primera imagen, digamos, a primera vista, no es una iglesia, porque la imagen que tenemos de una iglesia tradicional es la de un templo, ¿no es cierto?, con características que nosotros conocemos. Parece más bien un centro, un gran teatro, ¿no? Pero es una iglesia que se ha ido adaptando al mundo más moderno. Y otro fenómeno que ha ocurrido en los últimos años, que es el campo que yo estudio, se conoce como el fenómeno de la mediatización de lo religioso. Miren, esta imagen de Pare de Sufrir es más conocido, pero a mí me llama mucho la atención esta imagen de Santa Rosa de Lima y cómo hoy en día también es posible enviar los mensajes al pozo que está allí en el centro de Lima a través de virtualmente, ¿no? A través del internet. Y aquí tienen otra imagen de otra iglesia. Un punto interesante, lo sagrado en el mundo moderno está menos centralizado, menos localizado como algo esencial o como algo, digamos, específico. Cada vez más las fronteras entre lo sagrado y lo profano, por ejemplo, están muy más cercanas. La frontera es más débil. Antes eso estaba mucho más separado. Era imposible pensar, por ejemplo, un culto o una misa fuera de las 4 paredes de la iglesia. Ahora eso es posible. Por otro lado, está desinstitucionalizado. ¿A qué se refiere esto? Es que antes, en general, no solo en el mundo religioso, las instituciones normaban la vida de la gente. Hoy en día, eso está cambiando. Ahora lo vamos a ver un poco en detalle. Una primera cosa que quiero traer aquí es que la religión no ha desaparecido en el mundo moderno. Más bien se revitaliza y hace parte de la vida cotidiana
de los procesos culturales, sociales y políticos. Hace no mucho, cuando un grupo de líderes de un grupo religioso minoritario que se llaman los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que constituyeron un partido político que se llama FREPAP, ustedes conocen, llegaron al Congreso. Y yo recuerdo una viñeta en el periódico muy interesante. Alguien desde el último piso de un edificio preguntándose ¿de dónde salieron estos? Y claro, es muy interesante, ¿no? Porque está en el último piso del edificio y no pudo percibir la existencia de estos grupos religiosos. Y estos grupos antes también no se pensaban en el espacio político, ahora están muy insertados. Y bueno, quienes viven en la Amazonía o en alguna de estas zonas donde estos grupos tienen una presencia muy fuerte, para muchos de ellos cruzarse con un israelita del Nuevo Pacto Universal no es algo extraño, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Para pensar un poco cómo la religión no solo no ha desaparecido, sino que está muy insertada hoy en día en la vida cotidiana y está colocando una manera de entender el mundo, que es interesante, ¿no? Cuando uno entra al conocimiento de la religión, ¿no? Que la religión constituye un modo de ver el mundo desde determinados marcos éticos y morales. La otra fotografía representa a este grupo que ustedes conocen, ¿no? Con Mis hijos no te metas, que también se insertó muchísimo en la vida política, incidiendo muy fuertemente en las políticas públicas, especialmente en el campo de la educación. Y abajo tienen ustedes una movilización de otro grupo religioso o de grupo de religiones que están trabajando por la paz. Dicho sea de paso, hoy en día hay muchos movimientos religiosos que están muy insertados en la sociedad. Mi tesis doctoral constituye un trabajo de investigación sobre el papel de los grupos religiosos en un caso de conflicto socioambiental en una comunidad que se llama La Oroya, no sé si algunos conocen, pero yo investigué sobre el papel que jugaron los grupos religiosos católicos y evangélicos en la lucha por la salud de La Oroya y en favor de los afectados por la contaminación ambiental. Miren, qué contraste, ¿no? Otro tipo de presencia religiosa distinto, por ejemplo, a Con mis hijos no te metas. La otra cosa interesante es que la religión se construye no solo desde los marcos institucionales, como dije, sino desde la autonomía del creyente. Este es un elemento nuevo hoy en día respecto a lo religioso. Quizás ustedes no ven mucho la marca entre lo tradicional, lo anterior y lo que vivimos ahora, pero hay un corte muy fuerte. Por ejemplo, ¿no? Digamos, antes, no ir a la misa o al culto, si son protestantes, digamos, era casi como algo muy cuestionable, ¿no? Incluso por la comunidad. Y hoy en día, muchos creyentes viven su fe más allá de ese marco institucional. No necesitan ir a la misa para sentirse creyentes. Hay una cosa que un investigador argentino le llama el cuentapropismo, que es por cuenta propia, ¿no? O sea, cada uno construye su religiosidad por cuenta propia. Este es un fenómeno muy interesante y un desafío grande para las instituciones, ¿no? Ahí hay un altar en una casa y probablemente allí el jefe del hogar o alguien allí hace lo que llaman la administración del ritual sagrado, ¿no? Una colega mexicana hace estudios muy interesantes sobre lo que llaman los altares domésticos, que es todo un fenómeno muy interesante. Yo acabo también de terminar una investigación junto con otros colegas de la Católica. Hemos investigado lo que se llama la religiosidad vivida, la religiosidad cotidiana, en 3 ciudades de la América Latina, Córdoba, Montevideo y Lima. Y hemos encontrado muchísima, digamos,
mucha práctica religiosa que ya no está en el marco de las instituciones, sino a partir de la autonomía de los creyentes. Este es un fenómeno muy interesante. Los rituales también han salido de las 4 paredes religiosas. Y uno puede encontrar, digamos, mucha presencia religiosa en espacios donde antes no existía. Esto que está acá en una de las fotografías es un lugar en Lima que se llama El Ojo que Llora, que es un memorial, digamos, muy importante que hace memoria a las víctimas del conflicto armado interno, de la violencia política. Y este es un ritual ecuménico, religioso, de un grupo de evangélicos y católicos que se reúnen allí para hacer un servicio religioso en memoria de las personas, de las víctimas de la violencia, ¿no? Es muy interesante. Y acá ven una marcha de un grupo religioso en una marcha no religiosa, ¿no? Que es una cosa interesante, ¿no? Algunas de ellas son religiosas, ¿no? Otro elemento interesante es que la experiencia religiosa se construye desde otras sensibilidades, más allá de la religiosidad tradicional, ¿no? Esto que está acá, una foto que ven allí, digamos, una misa católica, pero yo lo jalé esto de Barcelona, pero puede haber en otro lugar también, ¿no? Se puede dar esto, mejor dicho, se daba en la presencialidad, ¿no? Ahora es un poco más difícil, pero esto ocurría, ¿no? Y acá esta es una foto que extraje de mi investigación. Es un grupo de jóvenes acompañados por un sacerdote, Monseñor Pedro Barreto, un sacerdote ambientalista, un congresista también ligado a ese campo y un pastor protestante, acompañando a un grupo de jóvenes de edades como la de ustedes, más al fondo, que están haciendo una especie de acto de, ¿cómo le llaman? De acto de... es un ritual religioso, ¿no? Es como una especie de acto de oración y de cántico religioso alrededor de un ministerio. Al otro lado no se ve la foto, pero es un ministerio, el Ministerio de Energía y Minas, que ve los casos de licencia ambiental para las empresas mineras. Ellos están allí, digamos, haciendo una protesta religiosa, ¿no? Muy interesante porque, digamos, el rito de oración y de cántico está fuera de las 4 paredes. Miren estos datos para ver un poco la importancia de la religión hoy en día en América Latina, ¿no? La importancia de la religión, un porcentaje de personas que dicen que es muy importante la religión en sus vidas. Miren los números, es impresionante para ver un poco cómo en este tiempo, digamos, la religión no ha desaparecido, sigue siendo parte de nuestro mundo. Si bien hay este fenómeno de digamos, de migración de los rituales y de la experiencia religiosa de las 4 paredes del lugar religioso hacia otros campos de la vida cotidiana, no significa que la religión ha desaparecido. Este es un punto bien importante, ¿no? O sea, digamos, la creencia, la búsqueda hacia lo trascendente ha ido cambiando, ¿no? La gente ha ido construyendo su propia manera de encontrarse, relacionarse con lo divino, con la divinidad, ¿no? Y aquí hay un punto interesante, esa migración hace que la gente, digamos, construya experiencias, a ver, hay una palabrita que usan los académicos, pero a ver experiencias híbridas. Lo híbrido es esto que uno construye con algo nuevo, distinto, por ejemplo, en este caso, lo sagrado y lo profano, y vas construyendo una cosa nueva, ¿no? Lo nuevo que sale es que no todo es completamente sagrado y no todo es completamente profano, ¿no? Es muy interesante todo ese proceso que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de revitalización de lo religioso en la sociedad. ¿Cómo se ha ido reconfigurando, digamos, lo religioso en el mundo moderno? Miren ustedes, es interesante, voy a ponerlo todo para tener un mapa completo. Una mutación
digamos, muy interesante, un crecimiento fuerte, por ejemplo, de otros grupos no católicos, y de reconfiguración, de renacimiento, de varios movimientos hoy en día. Lo que vemos es no solo iglesias, sino también movimientos, grupos, ¿no? Y también el surgimiento de otras religiones. Y en ese surgimiento de otras religiones también hay un desarrollo, un resurgimiento, y esto es importante, de, yo diría, neofundamentalismos. Ya no solo en una determinada religión, sino en todas las religiones. Todas las religiones tienen ahora grupos conservadores, más moderados, grupos más, digamos, más progresistas, pero también grupos neofundamentalismos, ¿no? Que tiene que ver con esto de usar la religión para, digamos, marcar la diferencia entre los otros, ¿no? Poniendo barreras para construir, digamos, algo, una convivencia mucho más saludable en la sociedad, ¿no? Y este es un fenómeno interesante que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? En realidad, todos los fundamentalismos son, digamos, no saludables para una sociedad, ¿no? Donde queremos vivir civilizadamente, queremos vivir de alguna manera, digamos, en una sociedad en donde se respete digamos, a quien no piensa distinta, no piensa como uno, ¿no es cierto? Tiene una idea distinta, ¿no? Entonces, por eso es todo un desafío enorme, digamos, para una sociedad que quiere construirse sobre una ciudadanía, digamos, en donde los derechos sean respetados, que resurgen estos fundamentalismos. Hay todo un debate sobre eso, muy interesante, porque no son solo fundamentalismos religiosos, son también políticos, etcétera, y ahí se encuentran, ¿no? Hay nuevas formas de organización religiosa, lo que se llaman nuevos movimientos religiosos. Dicho sea de paso, quería contarles que yo me acerqué al mundo religioso haciendo un trabajo de investigación sobre un grupo religioso muy particular, digamos, que no proviene de los grupos religiosos más convencionales, ¿no? O desde el catolicismo o el protestantismo, desde el mundo cristiano, ¿no? En el Perú tenemos dos movimientos religiosos, digamos, que no vienen de la tradición católica o protestante, que se fundaron aquí, en el Perú. Uno de ellos es este movimiento, los israelitas del Nuevo Pacto Universal, y el otro grupo se llama la Divina Revelación Alfa y Omega. Este es el grupo que yo sobre el cual investigué. Investigué porque una profesora estaba muy interesada por conocer el mundo de ese grupo. Y yo me pasé un año haciendo el trabajo de investigación, visitando ese grupo. Fue una experiencia muy interesante para mí que quiero compartirles porque creo que puede ser para ustedes también algo que quizás les ayude a acercarse a este mundo, al mundo religioso. Me iba todos los domingos al ritual, al servicio de este grupo en un distrito aquí en Lima, y escuchaba por 40 minutos al líder del grupo a compartir sobre su experiencia con los extraterrestres. Porque este es un grupo que cree en el mundo, lo que se conoce el mundo ufológico, de la ufología, ¿no? Y era muy interesante. Y claro, yo desde mi tradición judeo-cristiana, me costaba aceptar lo que él compartía, es decir, darle carácter de verdad a eso, de realidad a lo que él contaba. Pero miren lo interesante, que allí aprendí una cosa, bueno, ya como investigador, que el asunto no era si lo que contaba era cierto o no, sino más bien me planteaba la pregunta de ¿por qué este hombre cree en lo que cree?
Es muy interesante cuando uno se acerca no solo a, digamos, en general, a pensamientos, a creencias, a prácticas que no son convencionales, porque te lleva a plantearte la pregunta, ¿por qué esta persona o estas personas creen en lo que creen? Y era muy interesante poder ver que no solo era un asunto estrictamente religioso, y ahí está lo cultural, como yo dije al principio, ¿no? La religión se va construyendo, es una construcción social de la realidad, ¿no? Y era muy interesante ver cómo el personaje, este hombre, tenía, digamos, muchas ideas políticas allí con él, muchas ideas sobre la cuestión de ciertos valores, ¿no? Sobre la preocupación por el prójimo, etcétera, ¿no? Que encontró en ese grupo religioso el marco para, digamos, afirmar su fe, su creencia, ¿no? Entonces, me ayudó a comprender, me ayudó a trabajar en mí el proceso de comprender el mundo del otro. Una colega que trabaja con nosotros en un grupo de investigación en la Católica, es francesa, llegó al Perú porque su esposo ya falleció, fue un diplomático, y ella venía al Perú y quería conocer el Perú. Y dijo, quiero conocer el Perú y voy a investigar un grupo. Investigó un grupo evangélico en una zona pobre de Lima. Y su pregunta era, ¿por qué estos evangélicos en un barrio pobre de Lima, siendo tan pobres, tienen que dar su diezmo? ¿Hay manipulación o hay algo más que eso? Era la pregunta que ella hacía. Lo primero que nosotros pensamos siempre es, ¿no es cierto? Es que estos lo manipulan, ¿no es cierto? Y qué pena, ¿no? Que la religión los empobrece, etcétera, ¿no? Investigó por un año, hizo entrevistas y todo, y lo importante de investigar. Y resolvió su duda construyendo una teoría, que es una teoría que ella tomó de otros estudiosos, la teoría del reconocimiento, que es que muchos de estos grupos, muchas de estas personas que son muy pobres, no quieren verse como indigentes, como que dependen de alguien, sino de lo poco que tienen o de lo poquísimo que tienen, ellos también quieren contribuir. Y hay allí un elemento interesante. Miren cómo lo religioso no es completamente religioso, sino lo religioso, digamos, constituye un marco en donde, digamos, un marco que contiene otras prácticas culturales, otras cosmovisiones, ¿no? Muy interesante, me gustó mucho su experiencia de entrar a conocer el Perú a través de un grupo religioso, ¿no? Entonces, el mundo moderno ha ido contribuyendo a la creación de nuevas formas, nuevas prácticas religiosas, ¿no? Y también un proceso por un lado, de sincretismos, pero mucho más que sincretismos. Me gusta más la palabra hibridación porque refleja que da cuenta de encuentros culturales, ¿no? En donde no desaparecen digamos, los saberes que se encuentran allí, ¿no? Entonces, bien interesante porque estamos frente a un fenómeno que hace parte de nuestro mundo más cotidiano, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos desafía también porque lo religioso en nuestra cultura, en nuestra experiencia cultural, ¿no? Puede convertirse en un capital cultural que incide muchísimo en la construcción de ciertos marcos, digamos, valóricos, éticos, ¿no? De prácticas culturales, ¿no? Miren esto, que es interesante. Voy a trabajar ahora con un grupo, con una organización que está interesada en ayudar en este proceso
del proceso de vacunación frente al COVID, porque un estudio de la Universidad del Pacífico reveló que un porcentaje, digamos, un porcentaje importante de ciudadanos en el Perú que están en contra de la vacuna, lo hacen digamos, porque su creencia religiosa refuerza eso, ¿no? Y vamos a hacer un estudio para entender un poco, digamos, qué está detrás de eso. Miren qué interesante, ¿no? Que una comprensión religiosa puede llevar a, digamos, a digamos, puede llevar a que se construye una práctica que no necesariamente es algo saludable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este momento, ¿no? La vacuna es lo que nos está salvando un poco, ¿no? De este virus. Pero mira, lo religioso está allí presente. Entonces, tenemos una cosa que es interesante, es que hay que deberíamos aprender a no mirar la religión como una construcción, digamos, homogénea, única, sino que hay distintas cosmovisiones religiosas. Y esas cosmovisiones religiosas terminan incidiendo sobre las prácticas cotidianas, no necesariamente religiosas, no solo religiosas, ¿no? La religión está muy insertada en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestros quehaceres, ¿no? Más allá de lo que las instituciones religiosas pueden establecer o normar, ¿no? Todo este fenómeno que yo les dije, fenómeno de la religión autónoma, ¿no? Que el creyente de hoy es mucho más autónomo que aquel creyente de hace 20 y tantos años, ¿no? Bueno, creo que podemos, no sé si me pasé del tiempo, pero creo que podemos dejarlo allí ahora y quizás en el diálogo yo puedo compartir algo más. Muy bien, muchísimas gracias, Rolando, por tus palabras. Creo que lo que has planteado, esta mirada desde lo moderno de la religión, es sumamente provocador y cuestionante de nuestras propias prácticas. Muy bien, recién estábamos planteando algunas preguntas, así que espero que en este diálogo puedan surgir algunas más, ¿no? Una primera pregunta habla sobre ¿el hombre debe creer en algo o en alguien como un ser divino? ¿Cómo se construye ese conocimiento sobre lo divino? Hay otra pregunta, es ¿cómo diferenciar lo que es una creencia de lo que es un conocimiento? Ajá, ok. Y una última pregunta que iba en la línea de lo que tú planteaste en algún momento es ¿cómo plantearse esto de una religión verdadera? ¿No? O sea, ¿cómo plantearse la pregunta sobre cuál es la religión verdadera? O sea, el otro lado de esta pregunta sería, ¿todas las religiones dan lo mismo? O sea, ¿todas las religiones se plantean, digamos, el conocimiento religioso de la misma manera? A ver, empiezo por lo último, Sí, ¿no? dale. Por lo último. Es muy interesante esto, ¿no? Porque hemos pasado en la sociedad rápidamente, nos hemos vuelto una sociedad mucho más heterogénea, mucho más plural, menos homogénea, ¿no? Sus abuelos, digamos, no concebían otra manera sus abuelos que vivieron en el mundo en el catolicismo cultural, ¿no? No concebían otra manera de ser cristiano sino católico. Por eso es incluso que hasta ahora nosotros, cuando decimos iglesias católicas e iglesias cristianas, ¿no? No sé si notan esa diferencia, que es interesante, ¿no? En verdad, el catolicismo también es una iglesia cristiana, pero siempre lo diferenciamos, ¿no? Porque hemos construido digamos, nuestra identidad
sobre la base de un único, digamos, una única vía, una única manera de entender a Dios, ¿no? A partir de de una religión predominante, ¿no? Y entonces estamos más bien en un momento en el que hay una irrupción de otras maneras de creer, de otras formas de creer. Y eso va a crecer, ¿no? En Occidente decían que la religión iba a desaparecer, y más bien lo que está ocurriendo por el lado nuestro es que la religión se revitaliza, como dije, ¿no? Entonces, ¿cómo uno? La verdad es que es bien complicado ahora decir cuál es la religión verdadera, ¿no? Depende del lugar de donde uno está. O sea, cada uno puede asumir que su religión, su creencia religiosa, ¿no es cierto?, es la verdadera. Pero ahí nos plantea un tema que es importantísimo, ¿no? El aprendizaje, el aprender a reconocer que las otras maneras de creer, digamos, también terminan siendo importantes a ser valoradas, deberían ser valoradas, ¿no? O sea, nos desafía al tema de convivir con otras formas de creer, ¿no? Pero lo que sí yo creo que es interesante en una sociedad más plural, ¿no? Es que lo que tú crees deba ser respetado, deba ser, digamos, no deba ser invalidada, ¿no? Ese es un desafío grande, ¿no? Y esto viene todo el debate, hay un debate grande sobre el tema de una sociedad más laica, ¿no? Pero eso es otro rollo, ¿no? No dan lo mismo todos, hay distintas formas de acercamiento, ¿no es cierto?, digamos, a la divinidad. Es muy interesante ver en los últimos años, hay en el Perú un movimiento que se llama, un esfuerzo que se llama el Consejo Interreligioso del Perú. Es muy interesante, ¿no? Porque no sé si ustedes vieron en la televisión, todos ellos se juntaron para tener un ritual de oración en la Plaza de Armas. No sé si vieron eso, fue muy interesante, ¿no? Y me gustó mucho, por ejemplo, la presencia de Monseñor Castillo, de varios de ellos, ¿no es cierto?, que, digamos, compartiendo con otras religiones, ¿no? Y las otras religiones también compartiendo ese momento, a pesar que en muchas cosas no creen exactamente lo mismo, pero llegan a un punto en el cual dicen, bueno, aquí nos une. No importa, no importa, digamos, al Dios a quien nosotros estamos dirigiéndonos, pero ese Dios está preocupado por lo mismo, por el dolor de la gente, ¿no es cierto?, por la salud de nuestra sociedad, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento interesante que va a ser un desafío para nosotros, un desafío grande, ¿no? Y que es un desafío mucho más fuerte para aquellos que vinieron de la tradición de la religión única, ¿no? Aprender a convivir con otras maneras de creer, con otras formas de creer y con otras formas de acercarse a la trascendencia, ¿no? Eso también es interesante, otras formas de acercarse a la trascendencia. Por ejemplo, toda la discusión que hay, que es muy interesante, esto les ayuda a ustedes en términos de la discusión generacional, ¿no? Este asunto de ir a la misa para los abuelos es importante y hay que, hay que tratar de meternos al mundo de ellos, a su historia, a su memoria, ¿no es cierto?, para entender por qué para ellos la misa era importante en un tiempo en el que los rituales marcaban nuestra vida. Se dan cuenta que muchos rituales van desapareciendo, como dice este coreano Byung-Chul Han, ¿no? O sea, algunos se van desapareciendo y otros se van recomponiendo, pero los rituales siguen marcando nuestra vida, pero para entenderlos a ellos, ¿no? Creo que respondí lo primero, ¿no? Lo segundo, lo primero también creo, ¿cómo marcar esta diferencia, ¿no?, entre creencia y conocimiento, ¿no? Yo creo que hay una frontera débil, en realidad, una frontera no tan grande, no tan distante, ¿no? Porque las creencias también traen consigo una construcción de algo. Digamos, hay una construcción de un tipo de conocimiento allí, ¿no? Porque no hay que mirar la religión como algo
digamos, tan desconectado de nuestro mundo, ¿no? La religión es una construcción cultural al final. La manera como nosotros construimos digamos, lo trascendente, lo divino, la concepción que tenemos de Dios, es una construcción social, es una construcción cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, les digo honestamente, creer en el Dios del Antiguo Testamento, honestamente, porque es un Dios, digamos, punitivo a veces por momentos, ¿no? Es una construcción cultural, ¿no? Tiene que ver, y hay una cosa interesante, que hay teólogos ahora que, por ejemplo, ya están haciendo lecturas de los originales para, digamos, mirar la fe cristiana, despojándolo de los machismos, ¿no? Por ejemplo, hay una frase en la Biblia que dice que el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y culturalmente se asumió ese texto para afirmar una cultura patriarcal. Y en el original, la palabra cabeza no es una señal de autoridad que oprime, sino más bien es una palabra que se llama kefalé, que tiene que ver con el origen, ¿no? Miren cómo cambió esa lectura sagrada, esa lectura del texto sagrado, porque fue una lectura cultural. Bueno, no sé si respondí completamente la pregunta, pero bueno, también una pregunta es para ir respondiéndonos juntos también. Muy bien, han aparecido muchas preguntas después de, mientras has estado respondiendo las primeras. Así que voy a proponerte un grupo de preguntas. Ya, listo, excelente. Ya, que tiene, digamos, como centro la relación entre religión y conocimiento, que es lo que más nos preocupa en esta conferencia, ¿no? Entonces, son las siguientes. ¿Existe una influencia de la religión en el conocimiento que adquirimos? ¿Qué limitaciones cree que tiene o da la religión en la búsqueda de conocimiento? ¿Cómo la religión puede llegar a influir en nosotros y llegar hasta el punto de limitar nuestros conocimientos? ¿Hasta qué punto las tradiciones religiosas influyen en la ética de los individuos, en la política, en la cultura y en otros ambientes de nuestra vida cotidiana? Y finalmente, ¿cómo podemos explicar lo que creemos si no contamos con pruebas de que existe? Muy bien, muy buenas preguntas. Wow. Para pasarnos una semana conversando. Muy bien, ya las preguntas son muy desafiantes. A ver, voy a comentar, no sé si voy a responder exactamente, ¿no? Pero a ver, lo que a mí me produce, ¿no? Yo creo que existe una influencia de la religión en la manera como construimos el conocimiento, porque estamos muy marcados nosotros por cierto tipo de patrones morales y éticos que la religión como estructura, la religión como institución nos ha marcado muchísimo, ¿no? O sea, la religión ha sido en nuestra historia y en nuestra práctica cultural, ¿no? En la sociedad nuestra, ha sido como un marco, como una especie de matriz, ¿no? Que nos ha, digamos, que ha subrayado, que ha afirmado, que le ha dado como carácter de, le ha dado legitimidad a ciertas prácticas culturales. Lo que yo mencioné, el machismo, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿no? O sea, ha sido, digamos, por muchos años, digamos, ha sido sostenido por creencias religiosas, ¿no? Hace no mucho hicimos nosotros un estudio para una organización, ¿no? Sobre esto, porque estaban ellos trabajando sobre el tema de la lucha contra la violencia intrafamiliar, y justamente esto que yo mencioné hace un momento viene de una investigación, y ellos querían saber a ver cuánto de violencia intrafamiliar hay o no en ciertas comunidades religiosas, y encontraron un porcentaje alto, porque la lectura literal del texto sagrado hacía que eso ocurriera, ¿no? Y yo creo que la religión, digamos,
ha tenido una influencia muy grande, sigue teniendo una influencia grande en cierto tipo de comprensiones que tenemos de la realidad. Y en ese sentido incide muchísimo en la manera como vamos adquiriendo, cómo vamos construyendo el conocimiento sobre cierto tipo de temas, de problemáticas, de realidades, ¿no? Me parece que este es un desafío grande, ¿no? Para no hacer solo un juego intelectual, porque entonces necesitamos hacer deconstrucciones de esos marcos religiosos que han contribuido, ¿no es cierto?, a afirmar ciertas prácticas que no son necesariamente favorables a una sociedad que quiere afirmarse en, por ejemplo, valores que contribuyen a la dignidad humana. Pero también, por otro lado, la religión ha sido, digamos, muy importante para, digamos, para la construcción de marcos en la sociedad, en el mundo. Por ejemplo, en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay una influencia muy fuerte del pensamiento religioso, de líderes religiosos allí que han usado, digamos, una perspectiva del cristianismo. Es interesante hoy en día cómo hay mucho más, digamos, mucho más enfoques en el mundo cristiano, por ejemplo, mucho más perspectivas cristianas. Miren qué interesante, ¿no? No hay un solo cristianismo, sino cristianismos, ¿no? Que, por ejemplo, o afirman cierto tipo de prácticas culturales que afectan la dignidad humana, pero también hay otras perspectivas que están ayudando a la liberación, ¿no? Hay teologías en el mundo protestante y católico, en el mundo cristiano en general, que han hecho esas contribuciones grandes en la historia, ¿no es cierto? En la educación, ¿no? O sea, Pablo Freire, por ejemplo, Pablo Freire, ¿no es cierto? La propuesta de Freire es una propuesta que surge de una perspectiva teológica, ¿no? Muy interesante eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, y yo creo que ahí está el valor de trabajar este tema en ese sentido, porque entonces sí tenemos, como digo, que ir haciendo estas deconstrucciones para ver cómo la religión se ha imbricado muchísimo a nuestro mundo cotidiano, ¿no? ¿Cómo podemos creer, cómo era esta pregunta? Si no tenemos pruebas, no lo apunté bien. ¿Cómo era la pregunta? Am, A ver, eh, ¿cómo podemos explicar lo que creemos ajá, si no contamos con pruebas de que existe? claro. ¿Cómo podemos explicar lo que creemos? Es que hay una dimensión de la religión que tiene que ver con la fe, ¿no? Entonces, el lugar de la fe tiene que ver con esto, que ya con dimensiones más espirituales, ¿no es cierto? En el que las personas que se adscriben a una creencia religiosa, ¿no es cierto? Tienen un proceso de conversión, digamos, que está conectado con experiencias más personales, ¿no? De encuentro con la divinidad o con las divinidades. Pero a mí me gusta mucho más apreciar la consecuencia de esa manera de creer, de esa experiencia religiosa en la vida cotidiana, en la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo soy un seguidor de Jesús, ¿no? Como cristiano, y me gusta mucho ver a ese Jesús poniendo su creencia, la creencia en un Dios, en una divinidad, poniendo su creencia como marco para hacer el bien, ¿no? Y entonces eso sí lo puedo ver, ¿no? La consecuencia, ¿no? Pero lo otro está en un nivel, digamos, en el que efectivamente no podemos tener una demostración, ¿no es cierto?, más que por el testimonio de las personas, ¿no? Por eso cuando yo les conté un poco mi experiencia bueno, mi experiencia como investigador, ¿no es cierto? Yo ya no puedo decir si no,
cierto, no, pero sí puedo digamos, dar cuenta de por qué las personas creen en lo que creen y cómo su creencia se traduce en aquellos actos que sí se pueden observar, ¿no? Muy bien. Hay muchas más preguntas. Yo voy a proponerte en una pregunta con 3 partes ya el cierre, Y ¿no? ok, está bien. Tratando de resumir lo que han puesto varios. ¿Las religiones reúnen o separan, Ujú, favorecen o limitan la búsqueda del conocimiento? ujú. ¿Son más individuales o son más comunitarias? ¿Y qué se debería enseñar en un curso de religión? Buena pregunta, muy buena pregunta. Juntado muy bien. A ver, hay religiones y religiones, ¿no? O sea, eh, depende. Una religión que se afirma en un fundamentalismo, ¿no es cierto? Digamos, en un tipo de fundamentalismo, es una religión que no va a contribuir a crear comunidad. Va, más bien, digamos, lo que hace es poner barreras a esa construcción de comunidad, ¿no? Y hay religiones, mejor dicho, no debo decir religiones, hay expresiones porque en todas las religiones hay fundamentalismos y hay grupos que tienden a, digamos, a afirmarse en propuestas más liberadoras, ¿no es cierto? Hay religiones que han contribuido, hay expresiones religiosas que han contribuido a afirmar la violencia, ¿no? Y ahí hay un montón de casos que podríamos contar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el punto es que la religión en sí misma no es necesariamente o separatista o, digamos, o comunitarista, ¿no? Eh, yo creo que es la manera como, digamos, la manera como hacemos de ese marco religioso, cómo conectamos ese marco religioso a valores que contribuyan a afirmar la dignidad humana, ¿no? Eh, yo en mi experiencia de investigador, pues me he encontrado con prácticas religiosas, ¿no? Que efectivamente no necesariamente am, contribuyen a crear sentido de comunidad. En mi opinión, las religiones en la sociedad nuestra deberían jugar, deberían jugar un rol más bien, digamos, que procure la dignidad humana, ¿no? Si uno, digamos, si uno ve el marco religioso cristiano, ¿no es cierto? La idea del shalom que está digamos, en la tradición judeo-cristiana, es muy interesante, ¿no? Porque es la creencia en un Dios que contribuye al bienestar. Cuando ellos se saludaban, ¿no? Como shalom, no era la paz como ausencia de violencia, sino la paz como bienestar integral, ¿no? Yo particularmente, viendo experiencias, digamos, creo que los agentes religiosos pueden hacer una contribución grande para contribuir al desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque digamos, en una sociedad en donde la gente desconfía de sus instituciones, en donde la sociedad, digamos, ha ido perdiendo la confianza en los otros, necesita, digamos, afirmarse en propuestas que plantean, digamos, marcos éticos o valóricos que ayuden a afirmar la dignidad humana, ¿no? Hay agentes religiosos que lo están haciendo en el Perú. O sea, están acompañando a muchas personas que pierden la esperanza porque las instituciones no responden a sus demandas, ¿no? Y juegan un papel importante porque, digamos, generar esperanza en un país como el nuestro, ¿no es cierto? Ya es bastante, ¿no? Y yo creo que digamos, los agentes religiosos pueden hacer una contribución grande en ese sentido, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Pontificia Universidad Católica del Perú, por esta oportunidad
de reunirnos y conversar sobre religión y conocimiento. Los invitamos a todos a continuar con nosotros el día jueves 30 de septiembre para hablar sobre conocimiento y lenguaje dentro del marco de Think We Talk Virtual 2021. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.